primero que nada, un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan y agradeciéndole mucho a Margie a través de las asociaciones de pacientes por tomarnos en cuenta para una labor que creo es muy importante y es educar a la población sobre temas que a veces lucen muy técnicos, muy complicados, pero que realmente sí son, pero bien explicados, son de mucha relevancia para que las personas entiendan, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Cáncer muchas veces está mal entendido y entonces se generan muchos mitos alrededor de cosas que son reales, pero al final son mitos. Entonces una forma de desmitificar este grupo de enfermedades es a través de conocerlo, a través del conocimiento real de lo que esto es. Bueno, Margie me pidió hablar un poco sobre estas cosas tal vez técnicas, la genética, la epigenética y cómo eso eh, está ligado con cáncer. Bueno, y básicamente esas dos cosas son las que hacen que el cáncer ocurra y es un poco el objetivo de esta conversación que vamos a tener y de la cual me voy a apoyar con esta presentación. Primero que nada, es importante contarle a las personas que el cáncer no es un grupo de enfermedades que solo afecta a humanos, porque realmente la historia detrás del cáncer nos lleva incluso a investigaciones, nos lleva a archivos paleontológicos en donde se ha demostrado que los casos de cáncer realmente no son de humanos, son de seres vivos. El caso de cáncer más antiguo que hasta ahora se conoce es un reporte que se dio en la literatura científica en el año 2020, en donde se demuestra que en huesos de dinosaurio había pues un cáncer. En este caso encontraron un cáncer en un dinosaurio de este tipo que tal vez se ve aquí en el dibujito, en donde el hueso, digamos lo que sería el fémur de una extremidad de ese dinosaurio presentaba un cáncer de tipo sarcoma, un osteosarcoma, y esto fue confirmado a través de hallazgos haciendo uso de técnicas radiológicas, de rayos X, de escaneos de tomografía computarizada, etcétera, además de hallazgos histopatológicos, es decir, se documentó de forma convincente de que este dinosaurio tenía un osteosarcoma y este hueso pertenece a un museo, es un hueso de un dinosaurio que vivió hace 75 millones de años. Entonces, el cáncer es inherente a la vida. El hecho de que exista es básicamente basado en que estamos vivos, es decir, un dinosaurio como este no estaba expuesto a factores, digamos, del ambiente que tal vez podían ocasionar cáncer como nosotros sí lo estamos hoy día, pero a pesar de eso, el hecho de que las células empiecen a dividirse puede hacer que surjan daños en el ADN y eso puede desembocar en que se desarrolle el cáncer. Y este fue el caso de este individuo, de este dinosaurio. Entonces el cáncer es algo inherente a la vida. El hecho de estar vivos ya implica que nos puede dar cáncer. Los primeros casos en personas, en seres humanos, son reportes que se generaron en papiros egipcios. Hay un papiro egipcio muy famoso cuando uno habla de cáncer y es el papiro de Edwin Smith, en donde se reporta alrededor de 8 casos de cáncer de mama. Se dice que este papiro fue escrito por el médico egipcio muy famoso que se llamó Imhotep, y pues reporta 8 casos de cáncer de mama. Y en el papiro también dice que no hay tratamiento, que no se puede tratar. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. Y pues entonces esos son los primeros reportes, digamos, con evidencia que sí es bastante convincente en que eso es cáncer, porque hay otras civilizaciones como las mesopotámicas, los babilonios, toda esta gente tenía algunos reportes pero que sugieren que era cáncer, pero no son tan convincentes como para decir con cierto grado de certeza que lo fuera.
Hay otras momias en donde también esto se ha estudiado, reportes de momias en donde aquí, por ejemplo, se puede ver un crecimiento metastásico de un cáncer de próstata, es decir, esta persona tenía cáncer de próstata que hizo metástasis en cerca de la espina dorsal, acá en la columna, y es entonces una metástasis de un cáncer de próstata, es una momia egipcia que data de 285 años antes de Cristo. Entonces el cáncer es inherente a la vida y nos ha acompañado siempre, allí va a estar con nosotros por el mero hecho de estar vivos. Eso sí, para que el cáncer se forme, las células que eventualmente son normales y se transforman en células de cáncer tienen que cumplir, por decirlo de una forma sencilla, ciertos requisitos. En inglés, esas características, esas propiedades que son determinantes para que la célula se transforme hacia cáncer, se llaman hallmarks del cáncer. Existen 14, no vamos a detallar en esto, ¿verdad? Pero sí, lo que quiero resaltar de acá es que se necesita en el proceso de formación del cáncer que las células normales que van a transformarse a célula de cáncer cumplan con esas 14 características. Una de ellas es particularmente importante y es que las células crezcan y formen nuevas células de manera descontrolada. Esa es de hecho la característica que usamos para definir cáncer. Si uno le preguntan qué es cáncer, generalmente uno dice que es un crecimiento descontrolado de células que ya perdieron su, digamos, el freno. Entonces solo crecen y se reproducen sin ningún control y ya no llevan a cabo la función que bajo circunstancias normales deberían estar llevando a cabo. Pero, como menciono, esa es solo una de las 14 características que son necesarias para que un cáncer se forme y sea exitoso, exitoso en el sentido de la enfermedad. Claramente para nosotros un cáncer exitoso es algo muy malo, pero generalmente se cumplen estas 14 características. Ahora, ¿a partir de qué surge el cáncer? Bueno, primero que nada, debo decir que el cáncer no es una enfermedad. El cáncer son muchas enfermedades. Se estima que existen alrededor de 200 diferentes tipos de cáncer y cada cáncer es el resultado de la acumulación de daños en el ADN que nosotros llamamos mutaciones. Pero cada cáncer, dependiendo de si es de mama o es de colon o es de próstata o es de hígado o todo el que ustedes quieran poner, tiene diferente tipo de mutaciones. Es por eso que la palabra cáncer básicamente es como un término que se usa para englobar, como si fuera una bolsa de supermercado donde usted mete todas las compras y ahí usted lleva huevos y lleva sal y lleva tomates y lleva pepinos. Cada una de esas cosas es diferente, pero están metidas en la misma bolsa. Eso es la palabra cáncer. Es un término genérico que engloba, que abarca, que comprende alrededor de 200 tipos diferentes, cada uno con sus características distintas. Y más recientemente incluso hemos logrado conocer de que prácticamente cada paciente en sí mismo es una enfermedad diferente. O sea, que estamos hablando de que dos personas que tienen cáncer de mama, en principio las dos tienen cáncer de mama, pero lo real es que cada uno de esos dos casos de cáncer de mama tiene una enfermedad distinta. ¿Por qué? Por lo que anteriormente mencioné de que está acumulando mutaciones que son distintas. Entonces, una paciente con cáncer de mama puede tener una enfermedad distinta a otra paciente con cáncer de mama. Y es por eso también que al final de cuentas las terapias no funcionan de la misma manera para todo el mundo. Eso es muy importante porque como cada enfermedad es distinta, cada caso, cada paciente es distinto, entonces por esas particularidades podemos concluir o básicamente sabemos que puede ser que en una paciente el tratamiento quimioterapéutico y radioterapéutico funcione de maravilla y en otra paciente con el mismo tipo de cáncer no funciona. Eso es
el resultado de diferente tipo de daño en el ADN, o sea, mutaciones. Y el cáncer surge a partir de la acumulación de mutaciones. ¿Cómo definimos mutaciones para entender bien? Básicamente, nosotros tenemos en nuestras células algo que se llama ADN. Y el ADN es como un libro que contiene todas las instrucciones que son necesarias para que las células realicen las funciones diarias que normalmente realizan. O sea, nuestro cuerpo está hecho de células y cada célula tiene un manual, un libro de instrucciones. Ese libro de instrucciones se llama ADN y como cualquier libro tiene capítulos y tiene páginas. Supongamos entonces que cada una de esas páginas contiene una instrucción específica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el ADN empieza a acumular daño? Bueno, ese daño que se llaman mutaciones, lo que hace es cambios en las instrucciones del ADN, cambios que son permanentes, es decir, que si yo cometo una falta de ortografía en una palabra del manual de instrucciones, esa palabra se me va a quedar con esa falta de ortografía cuando yo haga copias de ese libro. Eso es lo que sucede en las células. Las células, cuando se forman nuevas células, duplican, hacen copias del manual de instrucciones que se llama ADN. Y si el manual de instrucciones original está alterado, entonces resulta que las copias vienen con instrucciones incorrectas. Y las mutaciones lo que hacen es eso. Son cambios permanentes en ese manual de instrucciones que pueden hacer que la información se tergiverse o que pierda el sentido y no signifique lo mismo. Y voy a poner un ejemplo muy específico. Nuestro manual de instrucciones llamado ADN está formado con 4 letras. Esas letras son básicamente algunas moléculas de origen químico que llamamos nucleótidos. Una se llama timina, otra se llama adenina, otra se llama guanina y otra citosina. Y son colocadas en cierto orden de manera tal que eso significa algo en la secuencia de instrucciones de la célula. Es como nosotros para escribir en español usamos 28 letras y las colocamos en cierto orden para formar palabras. Bueno, nuestro manual de instrucciones de la célula se llama ADN y colocando esas 4 letras que son adenina, timina, citosina y guanina en cierto orden, pues eso genera instrucciones. Esta es la instrucción de un punto específico del ADN, ¿verdad? Esta secuencia de nucleótidos, ¿verdad? Supongamos que en español esto significara cartera. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una mutación? ¿Qué pasa si cambiamos esta A, esta adenina, por una G? Resulta que al cambiar una letra pasaría lo que en español haríamos cuando a la palabra cartera le reemplazamos la T por una R. Resulta que ya no diría cartera, aquí diría carrera. ¿Eso qué quiere decir? Que cambiando una letra modificamos el significado de esa palabra y ya no significa lo mismo. Eso es exactamente lo que sucede en nuestro ADN, en nuestro manual de instrucciones, cuando ocurren mutaciones, que son cambios de una letra por otra letra. Tergiversamos la información y entonces ya esa información o no significa lo mismo o pierde por completo el sentido. Y eso entonces hace que las células empiecen a hacer cosas que no deberían hacer, como por ejemplo empezar a dividirse y a crecer de manera descontrolada, a no llevar a cabo la función original y entonces empezamos a formar eso que se llama cáncer. Cuando hablamos de cáncer, nos referimos generalmente a genes y por eso decimos que el cáncer tiene que ver o es una enfermedad genética. Porque el manual de instrucciones que tenemos nosotros está organizado en capítulos y esos capítulos se llaman genes. Entonces tenemos unos genes que se llaman protoncogenes que lo que hacen es propiciar que las células crezcan y se dividan para reemplazar aquellas celulillas que se van haciendo viejas y se van muriendo. Lo que sucede cuando se forma un cáncer es que esos genes que se llaman protoncogenes empiezan a experimentar, a acumular mutaciones y se convierten en la versión incorrecta, lo que se llamaría en oncología oncogenes. Estos son
instrucciones tergiversadas y desafortunadamente ya la célula las usa de manera descontrolada y básicamente lo que hace es crecer, crecer, crecer y ya no, ya, por ejemplo, bajo circunstancias normales, si un tejido se nos daña y las celulitas de ese tejido se nos mueren, entonces otras células normales empiezan a dividirse y a formar nuevas células para reemplazar las que se mueren. Lo que sucede acá es que cuando los genes que propician el crecimiento de las células ya no responden a la señal de deténgase, entonces las células siguen dividiéndose, dividiéndose, dividiéndose y se forman masas que se llaman tumores malignos, que básicamente son grupos de células que están creciendo sin ninguna función. Entonces perdemos, por ejemplo, si eso ocurre en el hígado, la función del hígado se pierde y entonces morimos porque tenemos un cáncer en el hígado y básicamente la razón por la cual morimos es porque el hígado dejó de funcionar. Esto es como si fuera el acelerador del carro que se le quedara el pedal del acelerador pegado en el fondo. Y a ese carro que llamamos cáncer, los frenos no le sirven. Entonces tenemos unos genes que propician que las células se dividan, que cuando ocurren daños, cambios en el ADN, no responden a el freno. Y resulta que el otro grupo de genes importantes son los supresores de tumores, los que impiden que se forme cáncer y a menudo los perdemos también porque ocurren mutaciones en esos capítulos de ese ADN, en eso que llamamos genes que suprimen el crecimiento, y entonces lo que sería el freno para los protoncogenes ya no funciona. Entonces sería como, el cáncer es como si fuera un carro en el cual el acelerador se quedó pegado en el fondo y los frenos se dañaron, entonces el carro no deja de acelerar. Eso es una masa de células tumoral de un cáncer. Células que crecen sin ningún control, ya no responden a ningún evento que diga ya no tienen que crecer más, simple y sencillamente crecen, 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 forman masas de células que hacen que los órganos donde se están formando esos tumores pierdan la función y entonces morimos de eso. Y esas mutaciones se van acumulando en el tiempo. El cáncer no surge de hoy para mañana. Necesitamos acumular varias mutaciones en varios de esos genes hasta que finalmente llega un momento en que acumulamos cierta cantidad de daños, o sea, de mutaciones, que hacen que simple y sencillamente la célula que era normal ya se convierta en una célula de cáncer. Eso depende de varias cosas. Por ejemplo, de cuánto vivimos nosotros. Hoy día vivimos muchos años, hasta los casi 80 años es la expectativa de vida. Y cuando vivimos mucho, entonces es más probable que acumulemos las mutaciones necesarias para llegar hasta cáncer. Pero también hay cosas como los estilos de vida poco saludables, es decir, tener hábitos de alimenticios incorrectos, comer pocas frutas y verduras, comer muchas grasas, comer muchos azúcares, que hacen que el proceso se pueda acelerar incluso. Entonces no es solamente el cáncer surgiendo a partir de la acumulación de mutaciones, sino pensar en que esas mutaciones ocurren porque estamos expuestos a factores que hacen que ocurran esas mutaciones. Como por ejemplo, decía, dietas altas en grasa, en contenidos de azúcares, la exposición a la luz ultravioleta, el humo del cigarrillo, que aumentan la probabilidad de que ocurran esos daños en el manual de instrucciones que llamamos ADN. Y eso, entonces, entre más estemos expuestos a esos factores, más rápido posiblemente acumulemos la cantidad de mutaciones que se necesitan para que las células se conviertan en cáncer. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, otro punto importante es que no todo se explica por mutaciones. Hay también eventos que conducen a que las células no lean correctamente las instrucciones que están en los genes. Eso se llaman
eventos epigenéticos. Epigenética es como cuando uno dice, los médicos dicen dermis y epidermis. La parte de más afuera de la piel es la epidermis y una capita más abajo sería la dermis. Entonces, cuando hablamos de epigenética, nos referimos a un nivel superior a la genética. Para ponerlo en términos sencillos, si el ADN es nuestro manual de instrucciones, la epigenética serían los signos de puntuación de ese manual de instrucciones. Y con los signos de puntuación, por ejemplo, en el español es muy importante poner las comas y los puntos donde tienen que ir, porque si no los ponemos correctamente, no leemos las instrucciones bien y eso puede cambiar el significado de la instrucción. Y les pongo un ejemplo muy puntual. Vean que aquí dice, vamos a comer, niños. O sea, estoy llamando a los niños para que vayan a comer conmigo. Vamos a comer, niños. ¿Qué pasa si yo quito esta coma de aquí? Resulta que aquí yo estoy diciendo, vamos a comer, niños. Con quitar la coma, la instrucción cambió. Vean que son las mismas letras en el mismo orden, pero sin la coma, yo me como a los niños. Aquí lo que estoy diciendo es que yo voy a ir a comer niños. Aquí yo estoy diciendo que voy a ir a comer con los niños. Entonces, la epigenética es básicamente el cómo es que se leen las instrucciones que están en el ADN. Es una forma de regular para que las instrucciones se lean correctamente. Vienen a ser los signos de puntuación de nuestro genoma, ¿verdad? Entonces, no solamente es acumular mutaciones, sino que también es cómo se leen las instrucciones que están en ese manual que se llama ADN. Es un poco más allá. Y lo más importante es que la mayoría de las mutaciones y de las alteraciones en la epigenética son el resultado de factores ambientales y del estilo de vida. Y esto es muy importante. Este gráfico nos sirve para ilustrar básicamente todos los que está aquí en azul oscuro es la cantidad de casos de cáncer que están asociados al humo del tabaco. Se estima que que más bien que cada año hay 2 millones de casos de cáncer de pulmón en el mundo y de esos 2 millones de casos de cáncer de pulmón, el 85% ocurren en gente que estaba fumando, que fumó en su vida. Eso quiere decir que si dejáramos de fumar, podríamos prevenir la aparición de alrededor de 1.700.000 casos de cáncer de pulmón, solo de pulmón por año. Pero lo peor de todo eso es que el cáncer, o que más bien que el humo del cigarro está relacionado con 14 tipos de cáncer distintos. O sea, es más que 2 millones, porque solamente 2 millones por año de casos de cáncer de pulmón. Pero ¿cuántos hay? Alrededor de 10 o más tipos de cáncer que también están relacionados con cáncer de pulmón. El alcohol, la dieta. Vean cuánto porcentaje de casos de cáncer están relacionados con dietas incorrectas, consumo elevado de sal, de comidas enlatadas, consumo elevado de carnes rojas. No quiere decir que no podamos comer carne roja, sino que comer en cantidades apropiadas, que el consumo no sea muy frecuente. Preservantes de las comidas, ¿verdad? Infecciones, es decir, hay un montón de casos de cáncer que ocurren en Costa Rica y en el mundo que se podrían prevenir si modificamos nuestro estilo de vida principalmente y factores del ambiente a los que estamos expuestos que hacen que nuestro manual de instrucciones se dañe. Entonces, de hecho, se ha estimado que cerca de un 50% de los casos de cáncer que ocurren en Costa Rica y el mundo son prevenibles con tan solo modificar estilos de vida y factores del ambiente que hacen que el ADN se dañe. Entonces, el mensaje principal que quiero transmitir en este momento es: el cáncer puede ser prevenible en muchos de los casos si modificamos nuestro estilo de vida y nuestros factores ambientales, porque esos son los que hacen que ocurra daño en el ADN. Estos son los culpables de que el ADN, ese manual de instrucciones,
sufra mutaciones y altere el cómo se leen las instrucciones. O sea, la genética y la epigenética, cuando se desarreglan, causan cáncer. Pero quien desarregla esto somos nosotros mismos con nuestros estilos de vida poco saludables y con la exposición a agentes ambientales que son los causantes de esos desarreglos en la genética y la epigenética del cáncer. Y creo que con eso podría cerrar para no, para no excederme mucho en tiempo y pues les agradezco un montón. eh, y espero que la información que se transmite pues sea de utilidad para todas y todos los que van a escuchar esta entrevista, charla.